Es miembro del grupo motor de Valencia Ecológica, que ahora nos contará él un poco lo que es, pero a fin de cuentas es una plataforma de entidades que apuestan por la sostenibilidad en nuestro territorio. Y también es coordinador de Greenpeace en nuestro territorio, de los grupos de voluntariado en las campañas globales, pues los distintos grupos en cada una de esas campañas, cómo actúan y qué acciones desarrollan. Pues adelante, Gustavo. Muy bien. Para mí es un honor estar aquí en nombre de Greenpeace. Os voy a contar algo anecdótico. Durante 20 años nos ha costado mucho trabajo montar una mesa en la calle de Valencia. Nos ha costado muchísimo trabajo y prácticamente no lo hemos conseguido. Estábamos discriminados a la plaza de la calle Játiva, a la esquina de la plaza de Toros, que pertenece a la Diputación, y nos concedían un espacio allí para poder montar mesas informativas y poder difundir las campañas. Y bueno, estar aquí sentado con gente del ámbito político, que ya es un avance para nosotros, ¿no? Pero el cambio climático es el mayor problema medioambiental que se enfrenta la humanidad, como hemos dicho anteriormente. ¿Qué hacemos, no, a partir de ahora? ¿Qué podemos hacer? El cambio climático, el 97% de los científicos ha dicho que ya está pasando, está ocurriendo. No es una profecía de 4 hippies que al principio de los 80 decían que iba a pasar algo en el mundo, sino que ya está pasando, ¿no? Esto es real, ya está aquí el cambio climático. El aumento de la temperatura del planeta ya se nota, la subida del nivel del mar ya es una realidad. Las masas glaciares se están derritiendo, el Ártico ha perdido el 75% de su superficie, por lo tanto, el cambio climático está aquí. Esos son los impactos ambientales, pero ya se ha demostrado que el cambio climático además tiene unos impactos económicos y sociales, como son el daño de las cosechas, las sequías prolongadas, el daño a las personas, ¿no?, a la salud de las personas, y como es el problema medioambiental, ¿no?, los huracanes, las tormentas prolongadas hacen que mueran personas por culpa del cambio climático, ¿no? ¿Y qué papel jugamos los movimientos sociales en todo esto? Pues bueno, nosotros tenemos un papel fundamental, que somos el altavoz del mundo científico. Nosotros nos ponemos a trabajar cuando alguien descubre algo y tenemos que transmitirlo, ¿no? Somos el nexo de unión entre la parte científica y la parte social. Es nuestro papel que debemos hacer. ¿Y cómo lo hemos hecho ahora? Pues lo hemos hecho sensibilizando a la gente en la calle, ¿no?, intentando informarles, intentando hacerle ver a todo el mundo que el modelo sostenible, el modelo actual no es sostenible, que el modelo que estamos llevando a cabo no es un modelo de futuro, hay que empezar a cambiarlo. Bueno, los movimientos sociales lo tenemos muy claro, ¿no? Y es tal, como hemos comentado, Valencia Ecológica se creó en 2014 porque teníamos muy claro que yendo cada uno por nuestro lado era muy difícil poder alcanzar el discurso, ¿no?, que llegara a más gente. En Valencia se crea Valencia Ecológica para unir a un montón de organizaciones que querían y pensaban lo mismo con nosotros, ¿no? Y se crea, nos sumimos con Sol Energía, plataforma con un nuevo modelo energético, con AMA, con Ecologistas en Acción en su día, con La Ribera en Bici, con Valencia en Bici, con un montón de organizaciones que quieren decir lo mismo, ¿no? Y alcanzamos retos tan importantes como la actividad del 29 de noviembre que se hizo en la plaza de ayuntamiento y en la cual reunimos a 4.000 personas. Es decir, eso es lo que queremos, ¿no? Queremos lanzar el mensaje, queremos que todo el mundo participe y queremos que todo el mundo lo entienda, porque es lo realmente importante. Dicho todo esto, bueno, en materia de cambio climático está todo muy claro, ¿no? Hemos detectado el problema, sabemos que hay que solucionarlo, conocemos el guión, somos los actores, somos los que estamos aquí y tenemos que empezar a hacer cosas, ¿no? Tenemos que empezar a actuar. En Valencia estamos actuando, estamos intentando vivir un momento político, aprovecharlo, de hecho, el momento político. Estamos trabajando en el tema de residuos, hacer una campaña de residuos efectivos sostenibles. Estamos también trabajando en el tema de movilidad sostenible. Estamos trabajando en un proyecto de energía con un informe 3.0 que demuestra que las energías renovables son una alternativa, que no es una utopía, sino que es real, que la quema de combustibles fósiles tiene que ir desapareciendo poco a poco y que por lo tanto estamos trabajando para aprovechar este momento. Vamos a hacerlo entre todos.